Hoy terminamos el mes del discipulado y me gustaría terminar este mes dando una charla que yo sé que todas la necesitamos. Y la charla se titula, si me ayudas allí por favor, ¿y si fallo como discípulo? Porque parte del discipulado es que todos nosotros en algún punto de nuestra vida le vamos a fallar a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Todos le vamos a fallar a Jesús. Somos personas imperfectas que vivimos en un mundo imperfecto y todos en algún punto de nuestra etapa de nuestro caminar con Cristo le vamos a fallar a Jesús. Pero, ¿qué pasa si yo le fallo a Jesús? ¿Qué es lo que tengo que hacer si yo le fallo a Jesús? ¿Qué es lo que tengo que hacer si yo fallo en mi vida? Si muchas veces fracaso en intentar ser un buen esposo, un buen hijo, un buen padre, un buen cristiano. ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? Y vamos a ver la vida la historia de dos personas que fueron muy sobresalientes en esta historia de ser discípulos en este caso. Y ese fue Judas, digan conmigo Judas, y Pedro. ¿Sí? Pedro y Judas tienen esta narrativa muy interesante que nos va mostrando que los dos le fallaron a Jesús. Y hago un paréntesis, todos los discípulos le fallaron a Jesús. Simplemente la Biblia nos cuenta qué fue lo que hicieron estas dos personas. ¿Y cuál es la diferencia? Alguien en estos días me escribió eso, pastor, ¿qué pasa o cuál es la diferencia? ¿Por qué Judas terminó suicidándose? ¿Y por qué Pedro terminó siendo el líder principal de la iglesia en sus inicios? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué fue lo que hizo el uno que el otro no pudo hacer? Porque nosotros, si le vamos a fallar, yo creo que nosotros queremos salir adelante a pesar de nuestros fallos. ¿Cuántos dicen amén? Si todos les vamos a fallar, tenemos que saber qué es lo que dice Dios acerca de cuando nosotros le fallamos. Pero quiero iniciar con una pregunta para usted. Y quiero preguntarle, ¿qué causa que usted falle en la vida? ¿Qué es lo que usted ha dicho? Esta cosa causa que yo le falle en la vida a Dios. Que yo falle en mi matrimonio, que yo falle en mis negocios, que yo falle en mis relaciones, que yo falle en mi discipulado. ¿Qué causa que yo le falle a Dios? Porque si nosotros lo reconocemos, podremos atacarlo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Uno no puede vencer a un enemigo que no conoce. ¿Cuáles son las causas de que yo le falle a Jesús? Y antes de decirle qué hay que hacer cuando fallamos, yo quiero llevarle a la palabra de Dios y quiero mostrarle rápidamente 3 cosas que nos llevan a fallar. 3 cosas que nos muestra la vida de Pedro. Vamos a enfocarnos en Pedro porque Judas se suicidó, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro que lo hizo fallar y que nos muestra la palabra de Dios? Si usted está tomando notas, ¿cuántos dicen amén en el mes del discipulado? ¿Sí? Si usted está allí con su celular, deje ahí el jueguito a un lado y empiece a copiar esto. Diga, lo primero que nos lleva a fallar es que sobreestimamos nuestra fuerza. Digan conmigo, sobreestimamos nuestra fuerza. Déjeme decirle, esto causa muchos fallos en nuestra vida. No solamente en la vida espiritual. Es cuando nosotros nos creemos más fuerte de lo que en realidad somos. Yo sé, somos fuertes en muchas áreas, pero muchas veces sobreestimamos esa fuerza. Y creemos que siempre podemos manejar esa situación. Creemos que siempre podemos manejar esa tentación. Y cuando nosotros sobreestimamos nuestra fuerza, eso es un indicativo de que en algún punto de nuestra vida vamos a caer. Y Mateo 26:31, estaban en la última cena. Y mire lo que pasa, dice, en el camino, Jesús les dijo, esta noche todos ustedes me van a abandonar. Porque las escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los voy a ver. Y Pedro, digan conmigo Pedro, declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jamás te abandonaré. Y Jesús le respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo,
negarás 3 veces que me conoces. ¿Y qué dijo Pedro? No. Él insistió, el buen Pedro insistió, no. Aunque tenga que morir contigo, ¿qué vuelve a decir? Jamás te negaré. Y mire lo que dice después. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Es decir, los más discípulos también dijeron, jamás te voy a abandonar. Jamás. Digan conmigo jamás. Esa es una palabrita peligrosa. Pastor, yo jamás voy a fallar en esto. Yo jamás le voy a fallar a Jesús en esto. Yo jamás podría hacer eso. ¿Y cuántos de nosotros hemos dicho eso en nuestros negocios, en nuestra familia, en nuestras finanzas, en nuestra vida espiritual? Yo jamás voy a fallar en esto. Y lo que estamos es que sobreestimando nuestra fuerza. ¿Cuántos negocios se han caído porque yo tomo esta plata y después la reponemos en la empresa? ¿Cuántos empresarios dicen amén? Eso es mentira, ¿cierto? Eso es mentira. Yo cojo la caja menor y después se gastó la caja menor. ¿Cuántos de nosotros decimos, no, yo en el último semestre me pongo las pilas? ¿Cuántos dijeron esa mentira? ¿Cierto? En el último semestre yo recupero, ¿sí? ¿Cuántos de pronto dicen, hey, solo son unas amigas del trabajo, solo son unos amigos del trabajo, nada pasa ahí, vea? Yo jamás, ¿sí? Ya está, hacen la crucecita ahí. Yo jamás voy a fallar. Pero mira lo que nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:12. Dice, por eso, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Yo le voy a decir algo, todos, incluyéndome a mí, bajo las circunstancias perfectas, podemos pecar. No dicen amén, pero así es. Todos bajo las circunstancias perfectas podemos pecar. Pero lo que nos está diciendo Corintios es que nadie se sienta seguro. Digan conmigo seguro. Ahí es donde está lo que nosotros tenemos que hacer. Nunca debemos de sentirnos seguros en ninguna estancia de nuestra vida. Usted tiene que andar atento siempre. Siempre sentir que hay algo más que le falta hacer, porque siempre vamos a estar en esta lucha contra nuestra carne, esta lucha por fallar o por hacer las cosas bien, y nosotros nunca debemos de sentirnos seguros. Algo que yo he aprendido en la vida es que las más grandes tentaciones muy comúnmente vienen después de grandes tiempos. ¿Cómo así, pastor? Sí, tenías una crisis espiritual y oraste a Dios y te metiste con Dios y venías aquí domingos, noches de ADN, no te perdías ningún GDA, ¿cierto? Y lograste pasar y te sentiste seguro, y allí es donde el enemigo siempre viene y nos tienta. Y nos tienta de una manera grande. ¿Cuántos de nosotros nos sobrepusimos a una bancarrota? Un momento difícil en nuestra economía, ahorramos, dejamos de hacer tantas cosas, y cuando ya hemos pasado eso, nos sentimos seguros, ¿sí? Y ahí es donde somos tentados a hacer algo incorrecto que nos vuelve a llevar al mismo sitio. Es más, si usted habla de Jesús, Jesús fue tentado, ¿sabe cuándo? Después de su bautismo. Este momento tan especial para Jesús, este momento tan decisivo, y después de este gran momento, normalmente viene una gran tentación. Por eso yo nunca debo decir, digan conmigo nunca, estoy seguro. Yo te pregunto, ¿a quién le mientes? ¿A quién le quieres mentir? ¿Sí? Hey, yo puedo ver estas cosas y eso no me hace daño. ¿A quién le estás mintiendo? Yo puedo ir a estos lugares y eso no pasa nada. ¿A quién le estás mintiendo? Yo puedo compartir con estas personas y no pasa nada. ¿A quién le estás mintiendo? La idea, o Pedro falló porque él se sintió tan seguro de que jamás le iba a fallar a Jesús, que ahí fue cuando falló. Así que lo primero que hizo mal Pedro fue sobreestimar su fuerza. Lo segundo que hizo Pedro, ¿por qué falló y que nosotros muchas veces fallamos en nuestra vida? Es que tenemos miedo al qué dirán. Digan conmigo, ¿tenemos miedo al qué dirán? Eso es el rechazo. A todos nos da miedo ser rechazados.
Y mira, cada vez que tú y yo tomamos una decisión en base al qué dirán, estamos destinados a fallar. ¿Cuánto les ha pasado eso? Cada vez que tomamos una decisión en base al qué dirán, al qué pensarán las otras personas, estamos destinados a fallar. Y muchos de nosotros, con tal de no sentir la desaprobación de alguien, de un grupo, de alguien, de alguna persona que nos importa, normalmente vamos y hacemos cosas que son incorrectas, aun cuando sabemos que lo que estamos haciendo está mal. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama ser cobarde. Se llama ser cobarde. Hacer algo que yo sé que está mal. Eso se llama ser cobarde. Solamente por el qué dirán de otras personas. Y mira lo que nos dice Mateo 26:58. Dice, mientras tanto, cuando atraparon a Jesús, Pedro siguió a Jesús de lejos y llegó al patio del sumo sacerdote. Entró, se sentó con los guardias y esperó para ver cómo acabaría todo. Mientras tanto, el versículo 69 dice, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo, tú eras uno de los que estabas con Jesús, el Galileo. Pero Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué hablas, le dijo. Lo negó. Cuando se vio ahí, rodeado de personas que estaban en contra de Jesús, que no estaban a favor de Jesús, y le dijeron, hey, tú eres uno de esos, no. Ahí mismo, ¿qué hizo? Lo negó. Le falló a Jesús. Imagínese esto. Después de pasar 3 años con Jesús, viendo milagros a primera plana, viendo la bondad de Dios, escuchando las palabras de Dios, después de 3 años, Pedro todavía le importaba más lo que otras personas pensaran en vez de su identidad en Cristo. Así que usted puede fallar. Yo creo que sí. Si Pedro, estando ahí en primera plana, en primera fila, pudo fallarle a Jesús por el qué dirán, muchas veces nosotros fallamos por eso. Yo te pregunto, ¿cuántas veces tú y yo hemos tenido la oportunidad en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestra familia, de declarar que somos de esos que siguen a Jesús y simplemente lo hemos negado por el qué dirán? Es que yo no quiero ser fanático, es que yo no quiero que la gente sepa. ¿Sabes qué estás haciendo ahí? Lo mismo que Pedro, estás siguiendo a Jesús de lejos. ¿Y sabe qué se llama eso? Eso se llama ser un fan de Jesús, no un discípulo de Jesús. ¿Cuántos de nosotros seguimos a Jesús de lejos? Sí, voy a la iglesia, pero que nadie se entere, ¿sí? Es nuestro secreto, ¿sí? Dejamos a Jesús aquí el domingo y nos vamos para allá y seguimos viviendo una vida basados en el qué dirán. Yo te voy a dar un consejo muy sabio. No puedes complacer a todo el mundo. No puedes complacer a todo el mundo. Y si no puedes complacer a todo el mundo, yo te voy a dar otro consejo mucho más sabio. Complace a Jesús. Complace a Jesús. Que no te dé pena decir enfrente de todos, sí, yo soy cristiano, yo soy uno de esos. Yo soy uno de esos. ¿Por qué? Hoy la gente busca personas verdaderas, no personas tibias, no personas inconstantes. El mundo está cansado de eso. Y cuando la iglesia se pare frente a toda la humanidad, frente a su familia, frente a los lugares donde esté y diga, hey, yo sí soy un discípulo de Jesús. ¿Y qué? ¿Qué va a hacer? No puede hacer nada, ¿sí? Yo prefiero agradar a Dios que agradar a las demás personas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es muy importante, porque ¿cuántos de nosotros nos importa más la opinión de una persona que la opinión de Dios? ¿Y sabes qué? Cuando a ti y a mí nos importa más la opinión de una persona, no estoy diciendo que sea mala la persona, pero cuando nos importa más lo que piensa una persona que lo que piensa Dios, ¿sabe qué es eso? Es que esa persona se ha convertido en nuestro Dios. Y eso se llama idolatría. Estamos más pendientes de lo que piensa un familiar, un amigo, un grupo de personas que lo que piensa Dios. Eso se llama idolatría. Y yo te voy a decir algo, a Dios no le encanta la idolatría. Mira lo que dice Proverbios 29:25. Dice, tener miedo a la opinión de las personas
es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Tener miedo a la opinión de otras personas, eso es una trampa peligrosa. Vas a fallar, pero confiar en Dios, a pesar de las circunstancias, eso es algo que nos va a dar siempre seguridad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y tercero, lo malo, lo que llevó a fallar a Pedro, y esto pasa mucho en nuestra vida, es hablar sin pensar. ¿Cuántos esposos dicen amén? Amén. Amén. Eso sí que nos lleva a fallar en nuestra vida. Nos lleva a fallar en nuestros matrimonios. Nos lleva a fallar en nuestras amistades. Nos lleva a fallar en nuestros negocios. Hablar sin pensar. Esa es una de las causas más grandes de fallar en nuestra vida. Es cuando ponemos a funcionar nuestra lengua antes de poner a funcionar nuestro cerebro. No dicen amén, pero así es, ¿sí? ¿Cuántas veces tú realmente pausas y te preguntas antes de hablar, ¿será que lo que voy a decir va a ser algo que va a ser provechoso para esa persona? ¿Será que lo que voy a pronunciar con mi boca va a ser algo que va a edificar? ¿Será que lo que voy a decir le va a hacer daño a esa persona? Yo creo que muy pocas veces nosotros hacemos eso, ¿sí? En nuestra familia, en nuestros negocios, en nuestra vida cristiana. Y eso es algo que realmente nos va a llevar siempre a fracasar. Muchas personas fracasan porque simplemente dicen lo que sienten, ¿sí? Y muchas veces creemos que eso es algo, como de honra. Ay, no, es que yo digo lo que siento. ¿Sabes qué? Eso es una señal de inmadurez. ¿Sabes quiénes dicen lo que sienten? Los niños. Y en estos días, ¿cuántos conocieron a mi sobrina Victoria? ¿Sí? Ya tiene como 10 años, no me acuerdo, pero tiene por ahí 10 años. Y me acuerdo que salimos de acá, íbamos al carro, iba pasando en ese momento una persona en situación de calle, ¿sí? Normal, yo iba hasta allí, pero yo escucho una vocecita de allá que dice, uy, si huele feo. Y yo como que, ay, ¿por qué? Porque los niños dicen lo que ellos están sintiendo. ¿Y cuántas veces nosotros sentimos rabia y hablamos rabia? ¿Cuántas veces nosotros sentimos frustración en nuestra vida y hablamos frustración? ¿Cuántas veces sentimos envidia y hablamos envidiosamente? ¿Cuántas veces tenemos miedo y hablamos solamente palabras de miedo? O muchas veces nos sentimos inseguros y lo único que hablamos es inseguridad en nuestra vida. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro tenía miedo en ese momento. Cuando le preguntaron, hey, tú eres uno de ellos, ¿sabes qué estaba pasando en la habitación del otro lado? Estaban torturando a Jesús. Estaban escupiendo a Jesús. Jesús estaba en la cárcel y a ellos también los estaban buscando y tenía miedo y habló desde el miedo y desde la inseguridad. Mira lo que dice Mateo 26:71. Dice, más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta. Hombre, las mujeres sí son como metichitas, ¿no? ¿Cierto? No dicen amén, pero así es. Pero dice, aquí la palabra de Dios está diciendo. Dice, ¿quién les dijo a los que estaban por ahí? Este hombre estaba con Jesús de Nazaret y nuevamente Pedro lo negó, esta vez ya con un juramento, ni siquiera conozco al hombre. Y sigue diciendo, un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y dijeron, seguro tú eres uno de ellos, nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Entonces mira lo que hizo Pedro. Pedro comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Empezó a maldecir con rabia. Ya vea, yo no soy uno de ellos. ¿Por qué? Porque estaba hablando desde el miedo, desde el temor, desde la inseguridad, y eso lo llevó a fallar. Inmediatamente el gallo cantó y la palabra de Dios se cumplió. ¿Sabes qué nos dice Santiago 3:5? Me encanta tanto este versículo. Dice, lo mismo pasa con nuestra lengua. Digan conmigo, lengua. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. Es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. Versículo 6 dice, las palabras que decimos con nuestra lengua
son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal y puede echar a perder toda nuestra vida y hacernos que nos quememos en el infierno. Por eso es que es tan importante lo que nosotros decimos. Esposos, digan amén. Amén. Ten cuidado de lo que tú dices. Esposas, digan amén. Digan amén. Amén. Tengan cuidado con lo que nosotros decimos, con lo que nosotros declaramos a nuestros hijos, con lo que nosotros decimos a nuestros familiares y a las personas, porque esa cosita tiene el poder para incendiar todo un bosque y para acabar con nuestra vida. Yo te pregunto, ¿cuántas veces nosotros conocemos matrimonios perdidos por la lengua? Porque no sabían lo que decían, porque hablaban antes de pensar. ¿Cuántas amistades se han perdido porque no sabemos hablar? ¿Cuántos negocios se han caído porque no sabemos hablar? ¿Cuántas vidas espirituales se han quebrantado, se han dañado porque simplemente no sabemos hablar? Pedro le falló a Jesús y todos hemos estado ahí en ese punto. ¿Cuántos han estado ahí? Levanten su mano. Todos le hemos fallado a Jesús. ¿Cuánto le hemos fallado a nuestro matrimonio? Todos le hemos fallado a nuestro matrimonio. ¿Cuánto le hemos fallado a nuestros hijos? Yo ya le he fallado a mi hija, ¿sí? Espero que no sea. ¿Por qué? Porque hemos sobreestimado nuestra fuerza. Porque muchas veces hemos vivido más por el que dirán y porque hemos hablado sin pensar. Pero, ¿qué hacer cuando le fallamos a Jesús? ¿Qué es lo importante de esto? ¿Qué hizo Pedro? Que lo volvió a poner en el camino del discipulado y al final marcó la diferencia entre un Pedro y lamentablemente entre un Judas. ¿Qué hacer allí? ¿Qué hacer cuando he fallado? ¿Qué hacer cuando mi vida se encuentra en un punto donde yo diga, no merezco ser más un discípulo de Jesús, no merezco más esta familia, no merezco más esta empresa, no merezco más ser un cristiano? ¿Qué hacemos allí? Pedro también hizo 3 cosas que lo llevó a superar sus fallos. Primero, copia allí, lo primero que hizo Pedro fue llorar. Digan conmigo, llorar. ¿Cómo así, pastor? Entonces yo me tengo que echar a llorar. Sí, pero no. ¿Sí? ¿Qué quiere decir llorar? Es que Pedro no minimizó su fallo. Pedro no minimizó su fallo. Pedro no pretendió que él no falló. Pedro muchas veces no justificó su fallo. O Pedro tampoco no pudo racionalizar o no se quedó racionalizando su fallo. Lo que él hizo fue llorar. Se apenó por él, abrazó la falla que tenía en su vida. Y mira, en estos días me aprendí algo muy bonito y se los quiero compartir. Es que si tú quieres pasar, tú tienes que atravesar. Digan conmigo, si quieres pasar, fuerte, tienes que atravesar. Eso es lo que pasa en nuestra vida. Si nosotros queremos pasar ese fallo, si queremos avanzar ese fallo, lo que tenemos que hacer es atravesar nuestro fallo. Tenemos que pasar entre él, tenemos que enfrentarlo y no podemos simplemente saltarlo. ¿Cuántas personas simplemente no aprenden de sus fallas porque no están dispuestas a abrazar sus fallas? ¿Cuántas personas no quieren atravesar sus fallos? Se hacen los locos, los racionalizan. ¿Cuántos matrimonios se destruyen? Porque simplemente buscamos razón a que tratamos mal a alguien, a que no somos, es que yo siempre he sido así, es que a mí me criaron así. Estamos racionalizando nuestros fallos y por eso nunca aprendemos de ellos. Y muchas personas lo único que hacen en su vida es pausar, digan conmigo pausar sus emociones y quieren avanzar lo más pronto. Se hacen los locos con eso. Yo te hago una pregunta, ¿qué pasa si yo me caigo y me raspo, no sé, en la bicicleta, para no echarle la sal a los de la moto, en la bicicleta, y me raspo aquí y yo me paro y yo digo, no pasa nada y me pongo el pantalón encima? ¿Sabes qué va a pasar con esa herida? Va a supurar y va a empezar a oler feo. ¿Qué haces uno? Uno llega y trata la herida. Lo mismo pasa en nuestra vida. Cuando nosotros fallamos,
Cuando nosotros nos caemos, lo que tenemos que hacer, que Pedro nos enseña en la palabra de Dios, es que simplemente tenemos que llorar, tenemos que abrazarlo, tenemos que decir, sí, fallé y tengo que tratar esa herida en nuestra vida. Por eso es que muchos matrimonios fallan y después a los 6 meses se divorcian. ¿Saben por qué? Porque nunca trataron la herida. Por eso es que muchos negocios fallan en alguna cosa y no tratan la raíz del problema y a los 3 meses están en bancarrota. Por eso es que muchas personas caen en bancarrota y no tratan la raíz de por qué no manejaron bien su dinero y después a los 3, a los 4 meses están enfermos de la salud porque la presión y la tensión los tiene enfermos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué? Porque simplemente se tapó la herida y no se trató. No se trató esa emoción, no se trató la culpa, la vergüenza, no se trató las cosas que realmente nos llevaron a fallar. Mateo 26:75 dice, inmediatamente el gallo cantó, de repente. Las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoce. Y la Biblia dice, Pedro salió llorando, ¿qué? Amargamente. No fue una lloradita ahí como, sí, no. Fue una llorada amargamente, amargamente. Lo que nos quiere decir que él estaba abrazando su fallo. Pedro no dijo, yo tengo la razón. ¿Por qué? Porque es que si yo digo que soy uno de Jesús, me cogen preso. ¿Podría haberlo dicho o no? No, yo tenía la razón porque es que tenía tanto miedo, porque yo no sabía qué iba a pasar con Jesús. Podía racionalizarlo, pero Pedro lo que hizo fue que lloró amargamente. Mira, no quieras tomar atajos de los fallos en tu vida, porque muchas personas quieren tomar atajos cuando fallan. Y mira lo que pasa cuando pasa eso. Fallan en un negocio e inmediatamente quieren meterse a otro negocio. Fallan en un matrimonio e inmediatamente se quieren conseguir a otra persona. ¿Y sabes lo que pasa con eso? Es que llevan el viejo yo a un nuevo matrimonio. Llevan el viejo yo a un nuevo negocio. ¿Y sabes cuál va a ser el resultado? Va a ser el mismo resultado porque sigue siendo la misma persona. Tú tienes que abrazar tus fallos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros abrazamos nuestros fallos, allí es donde empieza la sanidad. Mira, cuando tú te raspas, volviendo a eso, y tú limpias esa herida, y sientes ese dolor, y sientes eso, es necesario, porque la herida está limpia, para empezar, ¿a qué? A sanar. Eso es lo que pasa cuando nosotros abrazamos nuestros fallos. Nos estamos limpiando la herida y a veces duele, tremendo, pero ese es el inicio de nuestra sanidad. Mira lo que dice el Salmo 51:17 en sus pantallas. Aquí está hablando David, pero este versículo lo está diciendo David después de haberle fallado a Dios, había cometido adulterio. Y mira lo que dice, el sacrificio que te agrada, oh Dios, es un espíritu quebrantado. Digan conmigo, quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Tú, Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Y cuando Pedro lloró amargamente, su corazón estaba quebrantado. Pero ¿sabes qué me encanta de Jesús? Es que cuando nuestro corazón está quebrantado, es el material perfecto para que Él empiece a construir algo nuevo en nuestra vida. Es allí. Pero cuando nosotros tenemos ese corazón duro, Dios no puede hacer nada. Pero cuando nuestro corazón está quebrantado y arrepentido, ahí es cuando Dios coge los pedazos de ese corazón y hace una obra de arte con nuestra vida. ¿Usted le da un aplauso a Dios por eso? Nuestro Dios es digno. Amén. Eso fue lo primero. Lo segundo que hizo Pedro para ayudar a salir de ese fallo, para sobreponerse a sus fallos. Y esto de pronto le va a parecer chistoso, pero es ir al GDA.
Digan conmigo, ir al GDA. Sí, sí, eso dice la Biblia. Pedro se fue a GDA. Mira, Jesús cuando inició su ministerio, sabía la importancia de un grupo de amigos. Un grupo de amigos. Y lo que hizo Jesús fue escoger 12 amigos y formó el primer GDA de la historia. ¿Sí? Jesús fue el pionero. Formó el primer GDA. Y Pedro, cuando falló, tenía disponible ese GDA, ese grupo de amigos. Y mira lo que dice Marcos 16:9. Jesús murió y después resucitó y dice, después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano, la primera persona que lo vio fue María Magdalena, la mujer de quien él había expulsado 7 demonios. Ella fue a ver a los discípulos y mira lo que pasa, quienes estaban ¿qué? Reunidos, lamentándose y llorando, y les dijo lo que había sucedido. El GDA estaba reunido. Cuando todos fallaron, todos se reunieron a llorar, a lamentarse, a abrazar su fallo, a aprender los unos de los otros. Estaban llorando, pero estaban unidos. Estaban lamentándose, pero estaban unidos. Y yo te voy a decir algo, cuando tú atravieses momentos difíciles, cuando falles a Jesús, tú y yo tenemos que vencer una tentación muy grande y es la tentación de aislarnos. ¿Cuántos sentimos eso cuando fallamos? Uno lo primero que quiere hacer es aislarse, ¿sí? Porque uno no quiere que otras personas miren el caos en el que nosotros estamos. Cuando a uno lo echan de la empresa, uno quiere que nadie se dé cuenta, ¿cierto? Cuando uno está mal en el matrimonio, uno no quiere que nadie se dé cuenta. Y viene aquí, se sientan los dos ahí, ¿sí? Tratando de ser feliz. Cuando uno está pasando por un momento difícil, cuando uno peca contra Jesús, uno no quiere que nadie se sepa. Nadie lo sepa. Pero mira, algo valioso que hizo Pedro. No fue que Pedro le falló a Jesús, lloró amargamente y salió de la ciudad y se fue aún para allá, para una cueva a llorar amargamente. No. ¿Sabes qué hubiera sido eso? Suicidio. ¿Y entienden la diferencia entre un Judas y un Pedro? Judas se aisló. Y lo llevó a tomar una decisión equivocada. Pero Pedro se fue a su GDA. Juan 10:19 también nos muestra, dice, ese domingo al atardecer, los discípulos estaban otra vez, ¿qué? Reunidos con las puertas bien cerradas, porque tenían miedo de los líderes judíos. Mira, tenían miedo, pero estaban, ¿qué? Reunidos. Y de pronto, digan conmigo, de pronto, Jesús se apareció en el medio y dijo, paz sea con ustedes. Yo no sé si usted acaba de coger lo que pasó allí. Ellos tenían miedo, estaban pasando por un momento de dificultad, pero cuando ellos estaban reunidos en el medio, se apareció Jesús y les dio lo que ellos necesitaban. Yo te voy a decir algo, cuando tú estás reunido con tu grupo de amigos, allí yo estoy seguro, Jesús puede aparecerse. Jesús te va a hablar las palabras que necesitas. Te va a decir, tranquilo, ten paz. Te va a guiar a través del testimonio de otra persona. Te va a guiar a través de la visión de otra persona. Cuando estamos reunidos, la Biblia nos dice que cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ¿qué dice? Ahí está ¿quién? Ahí está Jesús. Y por eso el GDA, Jesús sabía la importancia de ese grupo de amigos para lo que iba a ocurrir 3 años después, que Él lo formó desde el principio. ¿Sabes cuándo es el mejor momento para involucrarte en un GDA? Antes de que falles. Antes de que falles. No esperes a estar mal para buscar una ayuda, una tribu, una persona, una manada que esté contigo, porque todos en algún punto vamos a fallar y vamos a pasar por momentos difíciles en nuestra vida. Pero gracias a Dios, y espero que tú puedas tener un grupo de amigos al cual tú puedas correr,
llorando, lamentándote para que otras personas puedan ayudarte a salir adelante. Dele un aplauso a Dios por eso si usted lo cree. Amén. Mira, hay algo que yo he aprendido en la vida, es que en los momentos de crisis no pensamos bien, ¿sí? No pensamos bien. Yo tenía un amigo que él ante una crisis se ponía a reír. Y una vez íbamos en las motos y alguien se cayó por allá en una moto y él se quedó parado riéndose. Y la otra persona por allá ahí convaleciente y él riéndose y riéndose y riéndose. ¿Por qué? Porque ante una crisis no todos reaccionamos de la misma manera. Y por eso necesitamos a otras personas que estén allí con nosotros. Mira, lo tercero, y con eso termino. ¿Qué hizo Pedro? Y que usted y yo tenemos que hacer cuando fallamos como discípulos, es simplemente arrojarnos en la gracia de Dios. Arrojarnos en la gracia de Dios. Pedro, a diferencia de Judas, aceptó la gracia de Dios. Los dos fallaron, los dos lo negaron, los dos lo traicionaron, pero uno de los dos decidió arrojarse en la gracia de Dios. Y yo te voy a decir algo, Pedro no merecía el perdón de Dios. Pedro no merecía el perdón de Dios. Pedro tampoco podía hacer nada para ganarse el perdón de Dios. Lo había dejado solo en su peor momento. Pedro no merecía ser llamado un discípulo de Dios, y mucho menos un amigo de Jesús. Pero lo difícil de entender para mí, se lo digo con todo el corazón, es por qué Jesús nos perdona una y otra vez. ¿Y sabes cómo se llama eso? Se llama gracia. Tú y yo, cuando le fallamos a Jesús, te voy a decir algo, no merecemos su perdón, pero Él simplemente nos perdona. Y es difícil de entender, y por eso la gracia es escandalosa. O sea, tendría más sentido si yo, cuando le fallara a Jesús, tuviera que pegarme latigazos para ganarme su perdón. ¿Tendría más sentido o no? ¿Tendría que dar limosna o tendría que dar el diezmo al 20%, no sé, o algo así, para ganarme el favor de Dios, el perdón de Dios? Pero la verdad es que no hay nada que tú y yo podamos hacer para ganarnos el perdón de Dios. Él simplemente nos los da. Y aunque nos parezca ilógico, hay una verdad que me llena a mí de tanta emoción o de tanta esperanza. Es que ninguno de los pecados que tú y yo hemos cometido han cogido por sorpresa a Dios. Y sabes que eso nos lo muestra Lucas 22:31, ponlo allí por favor. Y esto ocurrió antes de que mataran a Jesús, antes de que él negara a Jesús. Y mira lo que dice, después Jesús le dijo ¿a quién? A Pedro. Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón era Pedro, para que tu fe no falle. Y mira lo que le dice Jesús, por un tiempo vas a dejarme solo. Él sabía que le iba a fallar. Por un tiempo me vas a dejar solo. Él sabía, ya le estaba advirtiendo. Pero cuando te arrepientas y vuelvas a mí, ayudarás a tus compañeros para que se mantengan fieles a mí. ¿Por qué quiero traer esto? Es porque Jesús ya sabía que él no iba a pasar la prueba. Jesús ya sabía que él iba a pecar. Jesús ya sabía que él iba a fallar. Pero por eso, y eso es lo importante, como él ya sabía, Jesús ya había dado la provisión. Y Jesús ya tenía un propósito con el fallo de Pedro. Y eso es lo bonito cuando nosotros nos arrojamos en la gracia de Dios. Es que cuando nosotros fallamos, Jesús dice, yo ya sabía que me ibas a fallar. Yo ya había puesto a las personas indicadas para que te restauraran.
Yo ya había puesto el milagro para tu restauración. Yo ya había preparado la sanidad para tu corazón. Y yo ya estoy utilizando ese fallo en tu vida para que tú puedas servirme a mí y ayudar a otras personas. Nada de lo que tú hagas va a coger nunca por sorpresa a Dios. Y esa es la gracia de Dios que yo no la puedo entender. Es que cuando todavía éramos pecadores, cuando Él sabía que le íbamos a fallar, aún así fue que Él decidió morir por nosotros. Eso es gracia. Y tú y yo no nos merecemos nunca la gracia de Dios, pero así es Él. Y nosotros lo único que podemos hacer es arrojarnos en los brazos de la gracia. Cuando Jesús resucitó, tuvo un encuentro con Pedro. Y yo quiero que usted se ponga a pensar, ¿cómo se sentiría usted? Sabiendo que le falló. Sabiendo que él sabía que le iba a negar 3 veces. Pero aún así Jesús se acercó a Pedro. Y mira lo que nos dice Juan 21:1. Voy a leer rápidamente, pero sígalo allí en las pantallas. Dice: más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos en el mar de Galilea. ¿Sí? Este relato sucedió, varios de sus discípulos se encontraban allí. Simón Pedro, ahí estaba. Tomás, Natael, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón estaba tan triste, todavía estaba enfrentando su dolor, su fallo, que dijo: ¿sabes qué? Vámonos a pescar. Y otros discípulos dijeron: pues, ¿qué más vamos a hacer? Vámonos a pescar. Y se fueron a pescar. Pero del versículo 4 dice: al amanecer, Jesús se apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era Él. Y les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? ¿Sabes qué? Eso es gracia. Jesús sabía que todos los que estaban en esa barca le habían fallado, pero aún así Él decide llamarlos, ¿qué? Amigos. Yo les hubiera dicho: traidores, ¿han pescado algo? ¿Sí? Falsos, Judas, han pecado. Pero Él les dijo que amigos. Y ellos contestaron: no. Y Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca. Y ellos hicieron eso. Y cuando lo hicieron, la Biblia dice que no podían sacar la red por la cantidad de peces. Y en ese instante, Juan, ese discípulo que amaba a Jesús, le dijo a Pedro: ¿sabes qué? Esto ya ha ocurrido. Ese es el Señor. Y la Biblia nos dice que cuando Él dijo eso, la Biblia nos dice que Simón estaba tan triste que estaba pescando desnudo. Imagínense, qué imagen tan horrible, desnudo. Se puso su túnica y lo que hizo fue que se tiró al agua, se arrojó al agua. No le importaron los peces, no le importaron sus amigos, no le importaron el qué dirán. Él simplemente, cuando escuchó que ese Jesús al cual él había traicionado y negado estaba en la orilla, él se arrojó y salió nadando hasta los pies de la gracia. Y cuando él llegó a la orilla, ahí sigue tranquila, ahí sigue diciéndonos que cuando llegó Jesús les estaba preparando el desayuno. Yo quiero pausar ahí un momento. Yo te voy a preguntar algo. ¿Has pasado por el peor día de tu vida? ¿Te han ignorado? ¿Te han maltratado? ¿Te han escupido? ¿Has cargado una cruz tan pesada? ¿Has muerto humillado, desnudo en un madero? ¿Han traspasado tu costado? Y en ese momento, cuando más necesitaba a tus amigos te abandonaron. ¿Tú serías capaz de cocinarle el desayuno? No. Pero este es Jesús. Esta es la gracia. Jesús tenía ya pescadito con pan, ¿sí? Y les dijo: ¿saben qué? Traigan de su pescado, que vamos a comer bastante. Y cuando él hizo eso, tuvo un encuentro con Pedro. Jesús es tan bueno que le dijo: desayunen primero, coman, que tenemos que hablar.
Mira, hay algo que yo quiero que tú entiendas. La gracia de Dios no depende de ti, depende de Él. La gracia de Dios no depende de ti, depende de Él. Y por eso es tan loco pensar que un Dios de ese calibre pueda amarnos a nosotros. Es ilógico. Y cuando nosotros fallamos en la vida, le fallamos a Dios, fallamos a nuestro matrimonio, fallamos en esa vida que Dios nos ha prometido. A la final no queda hacer nada más. No, ni siquiera podemos entenderlo, racionalizarlo. La gracia no se puede racionalizar. Simplemente es lanzarnos con toda nuestra fuerza, desnudos, con vergüenza, con todo lo que tengamos nosotros. Pero lo único que tú y yo podemos hacer es correr lo más rápido a los brazos de Jesús. Y eso marcó la diferencia entre Pedro y Judas. Mira, la alternativa estaba para Judas, al igual como estaba para Pedro. Pero solamente uno tomó la decisión de arrojarse al amor de Jesús. Mira lo que nos dice Lamentaciones, y con esto termino, 3:22. Dice, el fiel amor del Señor, ¿qué dice allí? Nunca, digan conmigo, nunca, nunca se acaba, y su misericordia jamás termina. Grande es su fidelidad, y sus misericordias son nuevas cada mañana. Nunca, nunca se va a acabar. Por más que tú y yo le fallemos a Jesús, Él nunca se va a cansar de perdonarnos, porque estamos en un tiempo llamado el tiempo de la gracia de Dios. Y aunque no merecemos esa gracia, mucho menos nosotros los gentiles, Él decidió morir por nosotros para abrir ese camino. Y la gracia, un encuentro con la gracia no es licencia para pecar, es licencia para arrojarnos cada vez a ser sanados por la sangre de aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario por nosotros. Después, obviamente, Jesús habló con Pedro. ¿Sabes que muchas veces Jesús va a prender fogatas en la madrugada para hablar contigo? Porque la gracia no es simplemente haga y haga, no. Hablemos. Y la Biblia nos dice, nos sigue diciendo ahí en Juan 21, versículo 15, dice, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Y después Jesús repitió la pregunta y le dijo, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, le dijo Pedro, ¿tú sabes que te qué? Que te quiero. No era capaz de decirle. Mira, ¿sabes qué hace la gracia también? El versículo 17 dice, le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, entonces ¿me quieres? Se rebajó a nuestro nivel. Yo sé que no me puedes amar todavía, pero ¿me quieres? Yo me pongo a tu nivel, tranquilo. Yo te amo tanto que yo no espero que tú hagas algo para llegar a mí. Yo ya hice todo para llegar a ti. ¿Me quieres? Y en ese momento, a Simón Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Eso fue sincero. Y Jesús le dijo, entonces, alimenta mis ovejas. 3 veces lo negó. 3 veces Dios le dio la oportunidad de demostrarle que todavía lo quería, que estaba allí. La gracia siempre va a estar disponible para ti y para mí. Y cuando le fallemos a Jesús, simplemente arrójate en los brazos de la gracia. Póngase en pie esta mañana.